Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo, el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Doy la bienvenida a nuestros amados pastores Jorge, pastora Dina, pastores, líderes, servidores y hermanos de todas nuestras misiones. Vamos a meditar en la palabra de Dios y para ello primeramente tenemos que unirnos en oración. Así que vamos a orar. Señor, Padre, te pedimos en este tiempo porque nos guíes. Te pedimos, Señor, que al meditar en tus palabras sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones. Nos hemos reunido en este tiempo, Señor, para buscar conocer tu voluntad. Guía este tiempo, guía nuestros corazones. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Vamos en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículo 33. Este es un pasaje muy relevante y habla de prioridades en nuestra vida. Y este pasaje dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje habla acerca de los afanes que tenemos por las cosas que sentimos que nos hacen falta y por cómo a veces vivimos de esa manera, con ese afán, con esa ansia. Pero la palabra de Dios dice que deberíamos tener como prioridad el buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se va a alinear. Todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la justicia de Dios, porque eso es lo que nos manda este pasaje. Busca el reino de Dios y su justicia. Hermanos, nosotros y cada uno establece su propia justicia en su forma de pensar. Cada uno de nosotros establece qué es correcto y qué es incorrecto, hasta qué punto es justo y a partir de qué punto es injusto. Un hijo podrá determinar hasta este punto son justos. A partir de este punto están siendo injustos conmigo. Y cada uno, hermanos, establece su propia justicia. Uno de los libros que desarrolla con claridad lo que es la justicia que sí importa, la justicia de Dios, es el libro de Romanos. Romanos es llamado el evangelio al creyente, el evangelio al gentil, el evangelio que nos va a señalar lo que es realmente la justicia de Dios. Porque muchos distorsionan cómo es Dios, muchos tienen una creencia equivocada de Dios, de cómo va a actuar Dios, y el libro de Romanos nos trae luz sobre cómo es Dios realmente, sobre cómo somos nosotros, de lo que es nuestras justicias y de lo que es la justicia de Dios, que es la justicia que sí importa. Acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje describe la condición de la humanidad, como en vez de reconocer que hay un Dios grande, creador de todas las cosas, que sostiene el mundo, que sostiene esa creación que Él ha hecho, como el hombre se desvía y en vez de reconocer ese gran Dios, nos extraviamos, le damos la espalda
y en vez de adorarlo y reconocerlo como a Dios, nos desvanecemos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón se extravía. Una de las cosas que me llama mucho la atención en la historia de la humanidad es pues la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se levanta la nación de Alemania con una idea, con un razonamiento, el cual es que existe una raza superior y esa raza superior era la de ellos. La raza aria superior, y que a partir de esa ideología nazi, ellos comienzan a actuar y comienzan a establecer su propia justicia, a tal punto que en esos tiempos un soldado alemán con esta mentalidad de qué es bueno, qué es malo, justificaba golpear a los demás, justificaba tomar a alguien del pueblo judío, maltratarlo, justificaba sacar su arma y matarlo como quien mata a un animal. La humanidad se ha extraviado en sus razonamientos y su necio corazón se ha entenebrecido, nos dice la palabra de Dios. Esto pasa a todo nivel. Esto pasa en la historia, lo vemos pasar una y otra vez. En el caso mío de mi profesión, estudiamos los casos de fraude, los casos de grandes estafas. Y una de las cosas que cuando estudiamos, que vemos cuando estudiamos estos casos es que vemos cómo las personas justifican ese actuar, justifican robar, justifican engañar, justifican esas acciones y algunas de estas ideas, estos razonamientos son pues que algunos cuando están robándole a alguien o a un empleador o el niño que toma de la bolsa de su mamá un dinero sin avisarle a su mamá, a su papá, razona ese comportamiento y busca justificar eso, lo injustificable, ¿no? Y algunos pensamientos, por ejemplo, son: solo estoy tomando prestado este dinero. Otros piensan y dicen: me lo deben porque me lo merezco. Me lo merezco. De hecho, había un mandatario que su esposa escribía en su agenda: me lo merezco, ¿no? Y porque se lo merecía, recibía coimas, porque se lo merecía, recibía ese dinero para comprarse cosas que creía que merecía. Otros piensan y dicen: lo hago porque mi familia lo necesita. Y justifican robar porque su familia lo necesita. Otros piensan y dicen: no me pagan lo suficiente para el trabajo que hago, así que me cobro en especie. Como te decía, cada uno establece su propia justicia. Hasta qué punto es correcto y a partir de qué punto es incorrecto. Pero hermanos, tenemos que alinearnos a la justicia de Dios. La justicia de los hombres está aquí. La justicia de Dios está por encima. Y a eso debemos conformarnos. A entender la justicia de Dios. Acompáñame al libro de Romanos en el capítulo 5. Mejor dicho, a Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. La palabra de Dios nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El libro de Romanos nos presenta
lo que es la ira de Dios. Algunos no reconocen cómo es Dios realmente. De hecho, hermanos, porque Dios es amor, es que va a surgir la ira de Dios. Porque Dios ama a una niña de 3 años, porque es su imagen, su creación, porque Dios ama a esa niña, no puede ser indiferente a un hombre que haya abusado sexualmente de ella. Es el amor que Dios tiene que le obliga a Dios a actuar con justicia y a no quedarse de brazos cruzados. Porque Dios ama el matrimonio, la unión y el compromiso de dos personas. Porque Dios ama el matrimonio, no puede ser indiferente al divorcio, a la separación. Tienes que entender que Dios es así. Cristo nos lo dijo. No sé si se acuerdan cuando Cristo dijo: ay de aquellos que pongan tropiezo a uno de estos pequeñitos. Ay de aquellos que le enseñen cosas malas a un niño. Más le valdría tomar una piedra de molino, una roca, atársela al cuello y tirarse al fondo del mar. ¿Reconoces ahí el justo juicio de Dios? ¿Reconoces ahí cómo su amor da lugar a esa ira? Hermanos, Dios considera el hecho de que tú insultes a tu hermano, el hecho de que tú lo menosprecies, Dios lo considera homicidio. El hecho de que un hombre codicie a una mujer en su corazón, Dios lo considera ya un adulterio. La justicia de Dios es tan alta y Dios interviene y va a intervenir y va a juzgar como lo hemos leído. Una vez más, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nunca olvidemos que Dios es justo. De hecho, en la palabra de Dios en Números 14:18 se nos dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios sigue siendo justo. Así que Dios va a manifestar su justo juicio. Pero hermanos, quiero que ahora me acompañes al capítulo 5 de Romanos, versículos 7 y 10. Dice la palabra de Dios: es muy difícil que alguien muera para salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Me detengo en este pasaje. Este pasaje nos habla del hecho de que es difícil que una persona pueda morir por alguien bueno, por alguien justo, pero puede hacer que se dé, puede hacer que eso pase. A mí me gustan las novelas literarias y hay una novela que se llama Historia de dos ciudades. Esta
historia nos presenta, se ambienta en los tiempos de la Revolución Francesa. Y se da en esa época una historia que es motivo de mucho estudio y de muchas adaptaciones. Esta historia nos narra la historia de amor de un hombre llamado Carton. Carton era un abogado muy brillante en su forma de pensar. Era un hombre que se había decepcionado de la vida y vivía atado al alcohol, vivía decepcionado de la vida. Pero este hombre amaba secretamente a una mujer muy noble, una mujer que había sufrido mucho por muchas circunstancias, y él la amaba tanto, y esta mujer se llamaba Lucía. Pasando el tiempo, Lucía se compromete y se va a casar con un hombre que la ama, un hombre noble también. Así que el día en el que Lucía se va a casar con este hombre noble, este abogado llamado Carton, decide ir y confesarle su amor. Así que se arma de valor, no toma, se pone una buena ropa y toca la puerta de Lucía esa mañana y le confiesa su amor. Ella obviamente no puede corresponderle y él no necesita que le corresponda. Él simplemente quería expresarle su amor y quería hacerle una promesa. Él le dice: si alguna vez tengo la oportunidad de ayudarte o de ayudar a alguien a quien tú ames, no tengas duda de que lo voy a hacer, porque te amo. Así que ella se conmueve y llora por este hombre, por sus sentimientos. Y Carton le dice: no soy digno de tus lágrimas. Dentro de 2 horas estaré botado en una cantina, borracho como siempre. Acuérdate de mí, de este hombre que hoy está frente a ti y te hace una promesa. Y se va. Lucía ese día se casa con el hombre que se había comprometido. Pasan muchos años y sucede que este hombre, el esposo de Lucía, tiene que ser juzgado en Francia. Y va a ser condenado a muerte, no por las faltas de él, sino por las faltas de su familia, de su padre. Y en ese contexto de la Revolución Francesa surge este instrumento de ejecución llamado guillotina. Así que las personas eran llevadas a un juicio público, eran condenadas, muchas de ellas, y eran ejecutadas en la guillotina. Y esa era la justicia de ese entonces. Así que el esposo de Lucía fue condenado a muerte y sentenciado a ser ejecutado por la guillotina. Una desgracia para la familia de Lucía, para este hombre, para Lucía, que ahora está esperando un hijo y está embarazada. Es lamentable esta escena, pero es en esta lamentable escena que surge, ¿no?, la intervención de este abogado llamado Carton. Él piensa una forma de ayudar a Lucía y a su esposo, y en la forma que él concibe ayudarlos es en tomar el lugar de su esposo. Así que decide ir a visitar a su esposo a la cárcel
y en la cárcel manipula el sistema, droga al esposo de Lucía y lo hace sacar. Y él se pone la ropa del esposo de Lucía y él espera en la celda el ser ejecutado y él finalmente sale y es ejecutado en la guillotina. Porque él había prometido, por amor a Lucía, a alguien a quien consideraba noble, si yo puedo hacer algo para ayudarte, lo haré. Para ayudarte a ti o a alguien a quien tú ames. Y lo hizo. Se sacrificó. Esta historia ilustra mucho lo que acabamos de leer en Romanos 5:7. Y lo vuelvo a leer. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. Quizás pueda pasar. Es difícil que algo así pase, pero puede hacer que pase. Pero el versículo 8 nos dice, en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. La historia de amor que te acabo de contar es una historia muy inspiradora, pero la historia del amor de Dios y el sacrificio de su Hijo es una historia mucho mayor, mucho más inspiradora, mucho más grande. Porque en la historia de Dios, y creo que es bueno que memorices Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En la historia de Dios es el justo muriendo por el pecador. Es el justo muriendo por el injusto. Es el perfecto muriendo por los que nos hemos extraviado en nuestro necio corazón. Es Cristo muriendo por Barrabás, un hombre condenado por homicida y rebelde. La historia de amor es mucho más grande. La historia del amor de Dios, porque es el perfecto, dando su vida para rescatarnos a nosotros, los imperfectos, los que fallamos. ¿Reconoces el amor de Dios en Cristo? ¿Reconoces el amor de Dios en lo que Cristo ha hecho en esa cruz? Una vez más, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Continuemos con el versículo 9. Con mucha más razón ahora seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo ganó perdón. Cristo se humilló para cubrir nuestra desnudez. Cristo se despojó para dar lugar a que tú puedas tener una oportunidad de ser rico en Dios. Cristo murió para dejarte una herencia. Cristo murió para perdonarte. Pero eso no es el fin, eso es apenas el principio. Como dice la palabra de Dios, tú fuiste perdonado para tener comunión íntima con Dios. Tú fuiste perdonado para poder caminar en una relación personal con Dios,
para que podamos acercarnos al trono de la gracia donde encontraremos el oportuno socorro. Fuimos perdonados para poder orar y que nuestra oración sea escuchada y tenga una respuesta. Fuimos perdonados para poder correr a los brazos de nuestro Padre y que Él pueda levantarnos y abrazarnos. Y para que nosotros en sus brazos le digamos: Padre, enséñame, enséñame. Fuimos perdonados para tener un lugar en su mesa todos los días. Ahora ya no eres enemigo, ahora fue quitada la distancia. Si has puesto tu confianza en el sacrificio de Jesús, ahora tú ya no eres lejano, sino que eres cercano, eres íntimo. ¿Cómo estás respondiendo a esto? ¿Eres una persona que está meditando todos los días en la palabra de Dios? ¿Eres una persona que ora constantemente, como dice la palabra de Dios? ¿Que habla con Dios permanentemente? No de vez en cuando, sino que estás creciendo, estamos creciendo en esa dependencia de Dios. Hermanos, fuimos perdonados para caminar con Dios. Santidad es caminar con Dios. Y hermanos, caminar con Dios es una hermosa aventura. Habrán gigantes, pero Dios es más grande que ellos. Habrán tormentas que se levanten, pero Cristo tiene autoridad sobre esa tormenta. Caminar con Dios es una aventura es la aventura de vivir por fe. Constantemente Dios nos va a desafiar. Constantemente Dios nos va a llamar a salir de nuestra barca hacia lo desconocido. Y lo encontraremos una y otra vez porque Él es así. Comenzaremos y veremos lo grande que es su fidelidad, lo grande que es su fuerza. Su brazo no se ha cortado. Su brazo es fuerte para sostener. Toma la decisión de caminar con Dios. Estamos en el tiempo donde muchos hacen promesas. Yo prometo cambiar. Yo soy el cambio, ¿no? Yo prometo cambiar todas las cosas que están mal. Pero recuerda que tú estás llamado a tener una fe inteligente, una fe en Dios. David decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Tú puedes decir eso? Mi socorro viene de aquel que de la nada hace todo. Te decía que estamos en un tiempo de muchas promesas. Pero ¿sabes? Solo Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Ahí debe estar puesta tu confianza. En aquel que es poderoso para cumplir cada promesa que ha hecho. Acompáñame a Romanos
capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia a Dios. ¿Qué clase de vida vamos a vivir? ¿Una vida que se ha entregado a Dios? Vamos a orar. Y te pido que en este tiempo de oración te acerques a Dios y reconozcas cómo has estado caminando delante de Él. Te invito a que le pidas: Señor, enséñame. Nuestras justicias, hermanos, son como trapos de injusticia, trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras justicias son así. ¿Cuántos pueden decirle en este tiempo: Señor, enséñame? Yo quiero conocer tu reino, yo quiero buscar tu reino y tu justicia. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti. Gracias te damos. Tu palabra nos dice que eres un Dios tardo para la ira, grande en misericordia, pero que no tendrás por inocente al culpable. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra condición. Ayúdanos a darnos cuenta de en qué estamos obrando mal, de en qué estamos equivocados, de qué nos estamos permitiendo que no deberíamos permitirnos. Ayúdanos a alinearnos a ti. Y Señor, reconocemos que tú eres un Dios justo, que pagas a cada uno que pagas a cada uno con justicia. Pero te damos gracias porque tú mostraste tu amor para con nosotros, en que nosotros siendo tus enemigos, en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. En este tiempo, Señor, nos acercamos a ti y una vez más conmemoramos el sacrificio de tu Hijo, porque es lo único que trae perdón a nuestras vidas, lo único que nos permite comenzar otra vez, lo único que nos permite un nuevo tiempo de caminar contigo. Hermanos, sigamos orando mientras escuchamos esta canción. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí, hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré. Tu dulce
se acabará. Lámpara es a mis pies tu verdad, me levantará. De nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, y en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, descansaré, confío en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, y en la sombra de tus alas permaneceré. Te adoramos, eres digno, está escrito, has vencido, te adoramos, eres digno, está escrito, has vencido, te adoramos, eres digno, digno Dios, está escrito, has Señor, una vez más, gracias. Gracias por el perdón que es en Cristo. Gracias por tu gran amor que se manifiesta en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que tu sangre, tu sacrificio no sea en vano, sino que seamos ese pueblo que valora lo que tú has hecho
y que seamos ese pueblo que se esfuerza por responder a tan grande amor. Gracias te damos, Señor, a ti, por tu palabra y por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Señor. Sigue hablando en nuestros corazones, Señor. Sigue mostrándote a cada uno de tus hijos. Padre, oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Una vez más, hermanos, ha sido para mí un privilegio poder compartir en la meditación de este día. Dios te bendiga y no olvides que estás llamado a vivir una vida extraordinaria, una vida de un caminar con Dios. El mejor legado que un padre, el mejor legado que los padres pueden dejar a sus hijos es el ejemplo de una relación personal con Dios. Dios los bendiga.